Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Integridad bajo fuego, subtítulo Sobrellevando con esperanza ante la ira de Cristo. Basado en Santiago capítulo 5, versículos del 9 al 12. Vamos entonces a comenzar con la lectura. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que ante las injusticias que hemos sufrido, estamos sufriendo y vamos a sufrir en este mundo, ante la presión que sufrimos del mundo, podamos entonces ahora saber enfrentar de manera apropiada y santa las injusticias de nuestros propios hermanos y tengamos en este sentido lo que podemos llamar una santidad relacional, una santidad en nuestras relaciones fraternales. Y esto para nosotros es muy importante porque en este peregrinaje tenemos tribulación. Eso es lo que prometió el Señor. Y veíamos en el pasaje anterior cómo esto se presenta por mano de los que se hicieron ricos en vanagloria, ricos en avaricia y ricos en sensualidad. Y en este sentido se hicieron enemigos de Dios de manera abierta y con ello también enemigos de su iglesia. Y se nos presenta una imprecación de parte de Dios a todos ellos para animarnos a nosotros. En otras palabras, que toda la resistencia que vemos en contra de la fe por parte de grupos organizados o gobiernos no debe llevarnos a un retiro por un lado del mundo, ni a un compromiso con el mundo por el otro lado. ¿Por qué? Porque serán todos ellos condenados. Ahora bien, esto tenemos que decir. El hecho de que tengamos un consuelo en el corazón disponible no quiere decir que no haya que luchar en contra del pecado para conseguirlo. Parte importante de esta lucha es estar entre cristianos, teniendo comunión espiritual con ellos y también compañerismo. Porque esta oposición del mundo produce una presión en nuestra alma, un desgaste emocional. Y en este contexto, lo que menos queremos es problemas por parte de las personas que son y que tenemos por aliados, nuestros hermanos que deberían ser un consuelo para nosotros. Pero es inevitable que haya roces. Ahora, no porque Dios quiera que tengamos roce o por algo natural, sino que por nuestro pecado no hacemos lo que Dios quiere que tengamos, que es paz y unidad. Y eso produce entonces los roces. Entonces, sabemos qué pensar cuando se trata de los del mundo y de cómo enfrentar con la presión que ellos ejercen de manera directa. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo tratamos con los que están adentro de la iglesia? ¿Cómo lo hacemos para cuando los mismos hermanos son los que nos hacen mal, los que deberían estar conmigo en contra del enemigo? Y en esto hay dos extremos cuando nos enfrentamos o nos sentimos ofendidos por los hermanos. El primer extremo es un corazón amargo que se junta con el hermano, pero siempre con una amargura en el corazón, como de mala gana, y en el fondo teniendo o esforzándose para no mostrar eso, pero inevitablemente mostrándolo en parte. El otro extremo es un corazón frío que evita al hermano y que en el fondo demuestra una indiferencia hacia él. Pero de cierta forma hay una evasión, hay un buscar estar lejos del hermano. Y esto puede ser normal para un mundo caído o para instituciones de ahí, pero no es normal entre hermanos en Cristo, no es algo que debe ser normalizado. El problema es que inclusive hoy ven esto como algo común en las iglesias. Y algunos inclusive lo espiritualizan y dicen,
dos cosas. Por una parte, se normaliza la amargura. Y dicen, siempre va a haber gente con la que no te lleves bien. Solo trata de soportarlos lo mínimo necesario, como dice la Biblia, que debemos soportarnos en amor. Erradamente lo dicen, por cierto. En otra iglesia, en otros lados, se dice, en toda iglesia hay roces. Es mejor no ilusionarse con la unidad plena. Después de todo, somos todos pecadores hasta que Cristo venga. Ese es un lado. El otro lado dice, normalizando la frialdad, por cierto, no te involucres mucho. Así guardas tu corazón, como dice Proverbios. Mantén tu distancia. Cada uno debe llevar su propia carga. No pongas tus expectativas en los hombres, sino en Dios. Y así ambos lados sacan de contexto las Escrituras para justificar un corazón que no es afín a lo que enseña el Señor. Y esto resulta lamentablemente en una mundanalidad, como veremos, que es en lo práctico digna de condenación a los ojos de Dios. Dios lo reprueba y lo reprueba con fuerza. Para lidiar con esto, entonces, este pasaje de Santiago hace un diagnóstico y receta un tratamiento para este mal, y que vamos a exponer en 3 puntos. El primer punto es que la vida cristiana se caracteriza por una santidad relacional ante la presión del mundo, santidad en nuestras relaciones fraternales. El segundo punto es que la santidad relacional está fundada en la esperanza viva de la misericordia y la compasión de Dios en medio de nuestras pruebas y al final de nuestras pruebas. Y por último, que el compromiso con esta esperanza se sostiene a través de una fidelidad de palabra que rechaza el juramento ligero o cosas que tengan ese espíritu. Esto nos va a llevar entonces a exponer este pasaje. Vamos a ir entonces al versículo 9 a leer. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El propósito de Santiago acá, en primer lugar, es concientizarlos, de la gravedad de las quejas entre hermanos para disuadirlos, por supuesto, de hacerlas. Y esto lo hace a través de una exhortación y una razón. La exhortación es esta: no os quejéis unos contra otros. La queja es la expresión interna o externa de insatisfacción contra Dios. Eso es queja. Y esto se manifiesta a través de varias cosas. El juicio puede ser, la crítica destructiva, la murmuración hacia otras personas. Y esto especialmente bajo circunstancias de sufrimiento, circunstancias de injusticia. Eso es la queja. Es una actitud interna, primeramente, que se expresa externamente de esta manera. Es una actitud del corazón. Y en este caso se nos habla en un contexto entre hermanos, porque dice unos contra otros. Entonces se nos habla de un sentido de injusticia por parte de un hermano. De ahí proviene, podríamos decirlo, este corazón quejumbroso. Y es un llamado sencillo a no hacerlo. Pero en esencia es un llamado a no tenerlo como algo normal del peregrinaje. No debe ser algo que se vea y que no tenga un freno en las iglesias. Ahora, esto no debe ser entendido, eso sí, como una pieza de sabiduría aislada, como si simplemente fuera la queja como algo puntual, lo importante, sino que se nos está hablando de una distorsión del corazón que está detrás de este corazón quejumbroso. Y esta distorsión consiste, podríamos decir, en 3 cosas. Por una parte, en buscar una vindicación propia. Buscar, en otras palabras, ser satisfechos de justicia por los propios medios. El corazón que se queja no busca el honor de Dios, no busca tampoco la edificación del hermano, sino que justificarse a sí mismo, presentarse como una víctima justa y al otro como culpable. Y Santiago 5, capítulo 9, por eso nos dice, versículo 9, dice, no os quejéis unos contra otros, por la misma razón. También es una distorsión que involucra colocarse como juez del prójimo,
como también vimos en los pasajes pasados en Santiago. La queja asume el rol que solo Dios debe tener, señalando fallos y juzgando las intenciones del corazón de otros. Y ante eso Romanos 14:10 dice: ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dando una contraria a esta distorsión. Y también esta distorsión involucra, o el corazón quejumbroso involucra, una incredulidad hacia el gobierno de Dios. El que murmura no confía en que Dios va a hacer justicia a su tiempo y siente la necesidad de tomar este asunto por sus propias manos. En Éxodo 16:8 dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Últimamente las murmuraciones, en el contexto de la iglesia en especial, son murmuraciones contra el mismo Dios que es soberano sobre la iglesia y gobierna a todos. Esa es la exhortación entonces: no os quejéis unos contra otros. Pero ahora viene la razón. La razón es esta: para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Esto no debe ser entendido como una amenaza para coaccionar a los cristianos a obedecer. No es como diciendo: tengan miedo del juicio de Dios, de la condenación de Dios, y no lo hagan por ese miedo. No es así, porque la misma palabra dice que no hay condenación para los que tienen fe en el Señor Jesucristo. No hay condenación para ellos. Dios tampoco quiere un temor servil. Lo que Dios quiere es un temor reverente, ya que es un temor por amor, por respeto, por un entendimiento de que somos criaturas ante nuestro Creador. Pero acá hay un punto. Es significativo que se nos hable de condenación. El punto de atribuir condenación a cristianos es doble. El primero es apuntar a la gravedad de esto que se hace. Como diciendo: si no fuese por mi gracia, como si Dios dijera, si no fuese por mi gracia, el juez que está listo para entrar, de hecho, está en la puerta, los condenaría rápidamente. Como diciendo: esto es digno de condenación. En otras palabras, está tratando de disuadirlos entonces, que es la segunda parte de por qué lo hace, la segunda razón por qué lo hace, disuadirlos de hacer cosas por las que los enemigos de Dios serán condenados. Y esto lo hace apelando a su identidad como amigos de Dios que no esperan ser condenados por Él. Como diciéndolos: eso es del otro grupo, eso es lo que hacen los que van a ser condenados. No es lo que hacemos nosotros, los que estamos reconciliados y no tendrán condenación. De eso se trata lo que está diciendo. Pero esto va relacionado con el pasaje anterior. En otras palabras, vivan con el juicio en mente y piensen en lo que van a recibir los que viven en estas quejas en contra de su prójimo. Esto es propio de ellos, no es propio de ustedes como cristianos. Y esto nos lleva al primer punto. La vida cristiana se caracteriza por una santidad relacional ante la presión del mundo. ¿Qué es la santidad relacional? Tengamos una definición para poder usarla. Santidad relacional es esta perseverancia en amor, verdad e integridad hacia los hermanos en Cristo. Es un perseverar nuevamente en amor, en verdad y integridad hacia los hermanos. Y esto es especialmente bajo la presión del sufrimiento que vivimos en este mundo, reflejando así la misericordia y la compasión de Dios en nuestras relaciones. De eso se trata la santidad relacional. Esta santidad relacional no es un adorno de la iglesia, y esto es súper importante, hermanos, sino que es esencial para una iglesia. Si no hay santidad relacional, entonces no puede haber iglesia. Es muy importante entender esto para salir de una mentalidad de victimización, de decir: pobrecito de mí, o excusarse detrás de un reaccioné mal porque la vida me trata mal, que en el fondo es contra de Dios todo aquello. Ahora, hay que aclarar que esto no significa que nunca van a haber quejas en nuestro corazón. Pero queridos hermanos, tenemos que quitar de nuestra cabeza que una iglesia puede sostenerse con una práctica de amargura y una práctica de frialdad.
la institución legal, la persona jurídica quizás, la formalidad, eso puede sobrevivir en el tiempo. Pero la iglesia no es esencialmente ninguna de esas tres cosas. La iglesia del Señor es una familia espiritual y no debemos confundir lo espiritual con lo formal. Ahora, es verdad que lo espiritual en una iglesia toma formas concretas que se pueden ver de cierta manera dependiendo del contexto, por prudencia. Venimos, por ejemplo, los domingos a reunirnos, nos vestimos de cierta manera, cantamos himnos, nos sentamos a escuchar una predicación, etc. Pero lo distinto es pensar que ahora esas formas concretas son el corazón de la iglesia. Una iglesia se puede quedar con las formas, pero si no está el corazón, entonces no hay una iglesia y lo que hay es una falsificación. Si hay una iglesia, entonces lo que va a estar presente y por lo que van a luchar es por eliminar toda amargura y frialdad de en medio nuestro. No es algo que se pueda normalizar en la iglesia. Ahora, no queremos con esto decir que estas cosas no estén presentes en las iglesias, y una vez más lo decimos. Pero lo que sí queremos decir enfáticamente es que ninguna iglesia debe quedarse de brazos cruzados mientras lo están. Ninguna debería normalizar esto como si no hubiera un corazón en pecado detrás de esto. Así, esto es una crítica en contra de considerar el corazón quejumbroso como una norma dentro de las iglesias. Como si la presión de los sufrimientos de este mundo nos diera algún tipo de derecho de vivir en quejas. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque el que dirige todas las cosas en el mundo es Dios. Y Dios dice que hace que todas las cosas cooperen para bien. Entonces, ¿qué son las quejas sino una queja en contra de esa providencia especial de Dios en amor a sus hijos? Por esta razón, hermanos, tenemos que cuidarnos de esto. Esta es la receta para crear clubes sociales por un lado y por otro lado una comunidad carcelaria quizás. Clubes sociales si convertimos la iglesia en un lugar para venir a hacer ciertas actividades juntos con la esperanza de formar posiblemente nexos sociales, pero de manera opcional. Y así puede distorsionarse una iglesia. La iglesia comienza con un amor genuino entre los hermanos, pero con el tiempo ese amor se enfría por falta de atención y servicio sincero. Entonces las relaciones se sostienen solo por actividades y eventos programados. Pueden ser paseos, ¿no? Pueden ser salidas, un montón de cosas y por supuesto las actividades que se hacen propias de la iglesia. Pero luego, ¿qué empieza a pasar? El énfasis se desplaza hacia los programas y las estructuras de la iglesia por encima de las personas, de los corazones, de las almas. Y así la unidad se basa en afinidades humanas más que en la verdad y el amor de Cristo. Finalmente, la iglesia se degenera en un club social, juntos en actividades pero separados en espíritu. Eso por un lado, clubes sociales. Por otra parte, como una comunidad carcelaria, si convertimos la iglesia en un lugar donde vamos a ir a amargarnos la vida, pero casi por un sentido de obligación o de ser forzados a hacerlo, de una obligación forzosa. La iglesia puede comenzar entonces con un amor genuino entre hermanos, pero luego el amor es herido por pecados no tratados ni perdonados. ¿Y esto lleva a qué? A una acumulación de resentimientos y desconfianza mutua, y a partir de allí la presencia física en el mismo lugar se mantiene por presión social, se mantiene por miedo o inclusive por rutina meramente. ¿Y qué empieza a pasar? Las relaciones empiezan a ser marcadas por frialdad, por sospecha y por obligación forzada. Y finalmente la iglesia se degenera en una especie de comunidad carcelaria, juntos en espacio, pero prisioneros en el corazón. En cambio, nuestra visión de iglesia debería ser una donde todos buscan la reconciliación, el perdón y una conexión genuina con el hermano.
Esa es la visión, hermanos. En otras palabras, está bien reconocer al enemigo externo, el mundo, y que juntos nos unamos en contra de ese enemigo externo. Pero la iglesia también debe unirse en contra de otro enemigo, que es el enemigo interno, el enemigo que está en el corazón de los cristianos todavía. El pecado remanente, la concupiscencia en nuestros corazones, que luchen contra esta obra transformadora de Dios en nosotros. Ahora, eso es importante decir que no es una lucha en contra de los hermanos, es una lucha que ayuda a los hermanos a combatir ese enemigo en el corazón. Aceptar el corazón quejumbroso es aceptar ese enemigo interno como parte de la iglesia, cuando deberíamos estar rechazándolo y luchando contra ese enemigo tan fervientemente como rechazamos el mundo dentro de la iglesia. Por esta razón es tan importante que seamos activos en nuestra lucha contra las quejas en nuestro corazón. No debemos alimentarlas, no debemos cultivarlas, debemos con mansedumbre y amor tratarlas. Solo así podemos tener relaciones santas, centradas en el Evangelio del Señor y proteger a la iglesia de la degeneración. Esto nos va a llevar entonces al versículo número 10. Dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El propósito de Santiago aquí en esta parte es motivar a los cristianos ahora a tener una actitud que es expectante, una actitud de esperanza ante esa misericordia y compasión en medio de la presión que viene del mundo y también de los hermanos. Y esto lo hace por medio de una exhortación y por estos ejemplos que nos menciona. La exhortación es esta: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, o en nombre del Señor, perdón. Entonces, lo que les está planteando acá es, en vez de tener una actitud de víctimas, tomen como ejemplo de cómo reaccionar ante la presión con paciencia a los profetas antiguos, en primer lugar. ¿Qué caracteriza a estos profetas antiguos? Bueno, ellos fueron llamados a hablar la verdad en tiempos de oscuridad, en primer lugar. No elegían el mensaje que iban a decir, por cierto. Dios los enviaba a confrontar el pecado, denunciar la injusticia y anunciar la esperanza, en un contexto del pueblo de Dios. Su misión era ser la voz fiel de Dios, incluso cuando todos a su alrededor preferían el engaño. Jeremías 1:7 dice: a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. ¿Y por qué dice Dios esto? Porque sabía que Jeremías iba a ser tentado a no hacerlo. Cualquiera sería tentado en esas circunstancias. Por otra parte, se caracterizan por haber sufrido el rechazo, soledad y persecución. La fidelidad a Dios los puso en un conflicto constante con reyes, con sacerdotes y con el pueblo. Fueron burlados, fueron golpeados, fueron encarcelados y hasta asesinados. No por hacer mal, sino que por hacer el bien. Mateo 5:12 dice: así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y lo tercero que caracteriza a estos profetas antiguos es que esperaron la vindicación de Dios sin ver resultados inmediatos. Muchas veces no vieron en vida el fruto de su ministerio. Su esperanza no estaba en el éxito humano, sino en el carácter fiel y justo del Señor. Hebreos 11:39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dando a entender esto. Pero ante todo esto se mantuvieron fieles entonces a su ministerio, perseverando a pesar del dolor y la presión. No adquirieron un corazón quejumbroso, sino que se mantuvieron fieles al Señor. Y luego dice, entonces empezamos con los ejemplos. O en particular el ejemplo de Job.
He aquí, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo primero que dice entonces es, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esto es algo que ustedes aceptan. Hay bienaventuranza en sufrir por la causa de Cristo. Tenemos por bienaventurado eso. Tenemos por algo digno de producir felicidad. Entonces ahora ténganse ustedes mismos por bienaventurados cuando les pasen estas cosas también. Cuando desde adentro vengan estas presiones, estas quejas, en contra de ustedes me refiero. Piensen en Job, que siendo un fiel creyente, lo perdió todo por la injusticia. Mas mira lo que hizo bajo presión. Su esposa le decía, maldice a Dios y muere. Pero Job no cedió en todo esto. Entonces, Job sí estaba sintiendo injusticias de los que le rodeaban. Observamos que Job, sí protestó contra el trato que recibía de sus amigos, pero su protesta no brotó de una insatisfacción rebelde en contra de Dios. Más bien, su lamento fue otra cosa. Fue una expresión honesta de dolor que estaba orientada hacia Dios, buscando comprensión y restauración. Job usó su sufrimiento como una oportunidad para mantener un diálogo vivo con Dios, no como una excusa para el resentimiento o la destrucción de la comunión. Su protesta no fue destructiva, sino que en su clamor, él perseveró en su integridad, esperando entonces la respuesta positiva del Señor. Y en este pasaje se nos dice, habéis visto entonces habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor apunta no al fin del ministerio del Señor Jesús, sino que al propósito, a la meta que el Señor tenía para con Job, que esa meta se reveló al final de todo esto. La palabra para fin es telos, que nos habla de un fin, en un sentido de una meta o un propósito. Entonces, esto nos habla de cómo el Señor le mostró misericordia y compasión a Job en su paciencia. En cómo el Señor preservó la fe de Job en medio de su aflicción, no permitiendo que su fe fuera destruida. En cómo el Señor vindicó públicamente la integridad de Job, demostrando que su fe no era interesada ni falsa. Y por último, cómo el Señor restauró y bendijo a Job abundantemente, y esto manifestando entonces esa compasión y misericordia tras la prueba. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago aquí? Santiago está tomando este destino de Job y lo está aplicando a los cristianos ante la expectativa del juicio de Dios y de la vindicación de los cristianos en ese juicio, cuando sean públicamente declarados justos. Entonces el punto de Santiago es, a estos tengan por ejemplo, no a estos del mundo que se amargan o se enfrían. Esto nos lleva al segundo punto. La santidad relacional entre hermanos, ¿sí o no?, está fundada en la esperanza viva de la misericordia y compasión de Dios. Queridos hermanos, la palabra nos llama a ver nuestra victoria después del sufrimiento. Job tuvo que soportar a su esposa y amigos presionando y presionando y presionando. Y alguien podría decir, Job tenía razón para quejarse en contra de todos ellos, de explotar la amargura en su contra o bien de alejarse de ellos. Pero él no falló en esto y llegó a ver el fin y la meta que Dios tenía preparada para él. Ahora somos llamados a mirar más allá del sufrimiento temporal cuando nos sentimos ofendidos por los hermanos. Esperamos que Dios está obrando o que Dios obre en medio del sufrimiento. No que el sufrimiento sea el fin. Así como el dolor de Job no fue el fin, tampoco la ofensa que nos puede hacer un hermano es el fin de la historia. Ese fin no es el último. La historia la escribe Dios, no el pecado del prójimo. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar al momento de sentir una ofensa por parte de los hermanos.
Por otra parte, esperamos que Dios use incluso las heridas para perfeccionar nuestra fe y nuestra santidad, como en el caso de Job, donde la aflicción no destruyó su fe, como vemos, sino que la purificó, la hizo más perfecta, más parecida a la de Cristo. Así también, las ofensas recibidas son instrumentos en las manos del Dios compasivo. De cierta forma, nos acercan un poco a lo que tuvo que vivir el Señor Jesucristo. También esperamos que Dios va a traer vindicación, restauración y misericordia a su tiempo, cuando sentimos que somos ofendidos. No buscamos venganza humana. Confiamos que el fin del Señor será bueno, que esta meta que tiene el Señor será buena para nosotros. Restauración, reconciliación o si no, su justa vindicación en el día final. Esperamos que Dios nos llame a perseverar en amor, verdad y compasión hacia el hermano, como reflejo de su paciencia para con nosotros. Así como Job no maldijo a sus amigos, aunque protestó en contra de sus falsas acusaciones, nosotros somos llamados a mantener la integridad en nuestro trato, aun cuando la maldad viene desde adentro de la iglesia. Queridos hermanos, esto mismo es un llamado a esperar la fortaleza de Dios para mantener la integridad aun cuando nadie más lo haga. No porque el hermano falló en su trato con nosotros significa que estamos justificados para devolver mal por mal. Siempre debemos devolver bien por mal en una oración constante por el otro. Imagínense que somos llamados a orar por los enemigos, cuanto más por los amigos, por nuestros hermanos. Debemos también recordar que el Espíritu está obrando en el hermano, si es genuinamente un hermano. Así que no hay problema en no guardar amargura ni alejarnos con frialdad, sabiendo que algo se está haciendo. El Espíritu está obrando, operando para mostrar la verdad, para corregir a uno de los dos. Sabiendo entonces que nuestro propio testimonio puede ser un poderoso instrumento del Espíritu para este efecto. Si nosotros reflejamos el carácter de Cristo, esto podría inclusive ser usado por el Espíritu para traer una restauración. Y hermanos, por último, esto es un llamado a esperar la restauración de Dios, a no conformarnos simplemente con una paz superficial, a no contentarnos con una mera cordialidad civil, de forma. Lo que buscamos no es simplemente que las conversaciones sean posibles, sino que los corazones sean unidos nuevamente en Cristo. No nos basta con que la amargura y la frialdad desaparezcan externamente. Queremos que sean reemplazadas internamente por un amor sincero, por una restauración real que atienda las heridas, que confronte con mansedumbre al que causó la separación y que con humildad alinee nuestro corazón y el del hermano nuevamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No buscamos simplemente, hermanos, estar en paz. Buscamos ser uno en verdad, en amor y en santidad, como Cristo lo es con su pueblo. Queremos saber lo que le importa al otro, qué es lo que encuentra valioso el otro en Cristo, en medio de estas situaciones. Porque no podemos asumir en primera ni en segunda instancia que el otro está operando en mala fe, sino que todo lo contrario. Partimos asumiendo que el hermano opera desde su sinceridad y desde ahí se revela el resto si es que hay más. De esto se trata el modelo que nos presenta la palabra de paciencia y de compasión. Y todo esto está fundado ¿en qué? En la esperanza viva de la misericordia y la compasión de Dios, que nuevamente se expresa de manera concreta en la obra del Espíritu Santo interna para, de cierta forma, llevarnos en unidad en Cristo, en cómo Dios va a mostrar finalmente en su juicio, cuando todas las cosas sean reveladas, cuál es la verdad de estos asuntos, y que Dios va a proveer fortaleza en todo este proceso para poder sostenernos en fe. Así que la santidad entonces relacional está fundada en esta esperanza. Esto nos lleva a proceder al último punto, partiendo de la lectura del versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
El propósito de Santiago acá es concientizarlos sobre los juramentos ligeros que eran una costumbre en el mundo fariseo para establecer compromisos, más de una manera bastante corrupta. Y esto lo hace a través de una exhortación y su razón. La exhortación es esta: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo primero que dice, y es importante esto, es sobre todo. Ahora, cuando él dice sobre todo, no quiere decir que las quejas sean un pecado de menor importancia, o que tomar el ejemplo de los profetas y de Job sea algo de menor importancia en comparación a esto. No. Lo que está diciendo o lo que está expresando cuando dice por sobre todo, es que esto que va a decir es algo que puede anular todo lo anterior si no se considera. Esto es lo básico que podría poner en duda, en otras palabras, la esperanza viva del pasaje anterior, y con ello el modelo que es necesario tener en contra de las quejas. Por tanto, deben partir desde aquí, desde el juramento ligero. Tienen que combatir el espíritu de estas cosas. Ahora, ¿a qué se refiere con el juramento ligero? En el tiempo de Jesús y de Santiago, la gente acostumbraba a jurar para darle más peso a sus palabras. No solo juraban por Dios, eso sí, sino que también por el cielo, por el templo, por el altar. Era como decir, te lo juro por el cielo o por el altar que no te miento, y así buscaban que otros confiaran en ellos, pero sin necesariamente atarse con toda seriedad. Los religiosos de la época habían creado un montón de reglas para estos juramentos. Decían que algunos eran más serios que otros. Por ejemplo, si jurabas por el templo, podía ser un compromiso menos pesado, un compromiso más liviano que jurar por el oro del templo, que sería un compromiso más firme. Y así podían hacerse los piadosos, pero tener un margen, un espacio para no cumplir del todo si es que no les convenía. Al final, toda esa costumbre lo que hacía era usar el lenguaje espiritual como una pantalla. Aunque no mencionaran a Dios directamente, todo lo que juraban igual lo comprometía, porque todo le pertenece a Dios. Era en el fondo tratar las cosas santas con un tono liviano, con una liviandad, como si el cielo, el altar o Jerusalén fueran juguetes y no cosas ligadas a la santidad de Dios. Ahora, cabe destacar en este punto que Dios no condena el juramento de por sí. De hecho, sí tiene un uso legítimo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero este no era eso. El juramento nunca se estableció para abusarlo de esta manera. Así que no debían caer en esto, sino que sus compromisos debían ser perfectamente válidos e íntegros, aunque no hubiese juramento alguno. En otras palabras, no podía ser que sin juramento la persona se libraba de la obligación de cumplir con sus compromisos. Por eso dice que su sí sea sí, su no sea no. Esa es entonces la exhortación. Ahora, ¿cuál es la razón? Para que no caigáis en condenación. Otra vez vemos que se usa el mismo recurso. Es una apelación a la identidad cristiana que no va con estas cosas. Esto es grave y Dios está presto a dar juicio por estas cosas. Es digno de condenación esto. Nuevamente, eso sí, esto no es una pieza de sabiduría aislada, sino que nos habla de una corrupción del corazón también. Y esto apunta a lo condenable del juramento ligero. Por una parte, es una corrupción que involucra buscar autoafirmación o manipulación. El corazón que jura ligeramente busca asegurar su propia credibilidad, no glorificar a Dios, usando promesas solemnes para ganar una confianza inmediata. También esta corrupción involucra usar lo sagrado para beneficio propio. Se invocan cosas santas como el cielo, el altar o Jerusalén, no para honrarlas, sino para manipular el peso de las palabras y forzar entonces la confianza del hermano. Y en Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Ahí el Señor contradiciendo esta enseñanza.
Y esta corrupción también involucra una incredulidad en la suficiencia de la verdad. Quien necesita adornar su palabra muestra que no cree que la verdad dicha de manera sencilla tiene peso suficiente, sino que recurre a adornos porque su integridad interior es débil. Una persona sin integridad, Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Y esto nos lleva al último punto. El compromiso con esa esperanza viva se sostiene a través de una fidelidad de palabra que rechaza el juramento ligero. Queridos hermanos, este es un llamado a no tener una fe sin compromiso sincero. Porque los judíos juraban para librarse de responsabilidad, porque no tenían un compromiso sincero con Dios finalmente, sino que pactaban con el mundo, pactaban con sus costumbres. Por eso no estaban dispuestos a comprometerse con sus palabras, no estaban dispuestos a perder nada por su integridad en la fe. Todo lo contrario de lo que hizo Job. Por eso, jurar por el templo representaba un compromiso menor a jurar por el oro del templo. Pero así como lo hacían los fariseos, hoy en día escuchamos este mismo espíritu, esta misma corrupción de corazón de otra manera. Decir, por ejemplo, estoy comprometido con Cristo, pero uno nunca sabe qué oportunidades pueden surgir, guardándose entonces espacio para compromisos mundanos si se presentan. Por otra parte, prometer fidelidad al ministerio, pero pensar, si mi vida se complica mucho, ahí ya veré qué hago. Bautizarse públicamente, pero mantener amistades y prácticas mundanas, por si acaso se necesitara aceptación social. Decir, confío en Dios para proveer, pero por si acaso voy a hacer alianzas cuestionables en mi trabajo. Participar en la iglesia con entusiasmo, pero guardar silencio en el mundo para no perder aceptación o prestigio. A aquellos que nunca dicen que son parte de una iglesia les da vergüenza. Defender verdades bíblicas en principio, pero negociar su aplicación práctica para no ser tachado de radical. Esto igual abunda. Donde se dice, soy reformado en principio, pero cuando ese compromiso por la reforma y ese compromiso por una fidelidad al sistema de enseñanza bíblico resulta en algo que se puede ver radical ante la sociedad, ante los cercanos y ante el mundo religioso que nos rodea, entonces no. Casarse en el Señor, pero mantener planes de contingencia en caso de que las cosas se pongan difíciles. En donde hay un casarse en el Señor, pero cuando se trata de analizar los compromisos y los votos que se hacen de manera concreta, no hay un reflejo de lo que el Señor pide. Este es el mismo espíritu que no tiene un compromiso sincero. Es cierto que jurar por Dios o por otras cosas es algo que está en desuso mayormente en la sociedad en estos días, excepto en ciertos círculos más religiosos, pero hay prácticas similares en las que se incurre en nuestros tiempos con el mismo efecto. Por ejemplo, hacer promesas a Dios en oración para manipularlo. Señor, si me ayudas en esto, te prometo que voy a servirte. Pero sabiendo en el corazón que no hay intención real de cumplir si no hay beneficio inmediato. Decir, Dios sabe que yo quería, como excusa para no cumplir compromisos que ya se asumieron, como faltar un servicio, un ministerio, un acto de amor, echando la culpa a circunstancias que son triviales, que no tienen por qué afectar todo aquello. Tomar roles en la iglesia para aparentar compromiso, pero abandonarlos silenciosamente cuando exigen sacrificio. Por ejemplo, uno se compromete en el discipulado, servicio, enseñanza, pero desaparece apenas surgen inconvenientes personales. Usar excusas espirituales para justificar una desobediencia clara. Siento paz de parte de Dios para no seguir en esta responsabilidad, cuando en realidad lo que hay es pereza, flojera, temor o incomodidad personal. Hacer votos emocionales en circunstancias como conferencias o alguna instancia especial de la iglesia, un paseo, por ejemplo, que se haga en algún lado, pero sin ninguna intención de sostenerlo a largo plazo. Levantarse en llamados al altar, por ejemplo, solo por emoción, no por convicción transformadora. Eso ocurre en muchas iglesias.
hoy en día. Buscar bendiciones en base a falsas declaraciones de fe. Declaro que tendré éxito, dicen, mientras se vive en desobediencia, sin temor de Dios, ni verdad, ni una sumisión verdadera a su voluntad. Afirmar, yo le pertenezco a Cristo, pero sin someter ni decisiones diarias ni proyectos de vida a la autoridad de Cristo. Manejando su vida como si fuera propia mientras se mantiene el vocabulario cristiano. Esa es la presentación de algunas cosas que ocurren en el mundo que se hace llamar cristiano en torno a estas cosas. Y todo esto son muestras del mismo principio, que demuestra que no hay una esperanza, no hay una disposición de sufrir pacientemente por Cristo y su reino. No estamos, cuando está este espíritu, esperando pacientemente el fin, la meta del Señor. Por eso es necesario tener fidelidad de palabra para que se note, se muestre claramente que nuestra esperanza no está en circunstancias fuera del control de Dios. No solo eso, sino que tenemos plena confianza de que todas las cosas van a cooperar para nuestra bien últimamente. Pero también, queridos hermanos, esto es un llamado urgente a considerar el efecto devastador que tiene la falta de fidelidad de palabra sobre la esperanza viva que debemos sostener. Si no atendemos este asunto, corremos el riesgo de anular el testimonio de nuestra fe en la comunidad y de preparar un ambiente propicio para que crezca un corazón amargo dentro de la iglesia. Cuando no hay fidelidad de palabra, creamos silenciosamente una cultura de ligereza y de falta de compromiso, una cultura donde las promesas son frágiles, donde las palabras pierden peso y donde la confianza mutua día tras día se empieza a erosionar, empieza a degradarse hasta que poco queda al final. Esta cultura, aunque no siempre se diga en voz alta, le susurra a cada hermano: no podemos confiar plenamente en que Dios cumplirá su promesa de misericordia, de consuelo y restauración. Y así, lenta pero inevitablemente, la insatisfacción que empieza a surgir de los hermanos el uno contra el otro empieza a reemplazar la esperanza. El escepticismo reemplaza la fe. La amargura o frialdad encuentra un terreno fértil para arraigarse en nuestros corazones, y empieza la mala fe a ver con sospecha al otro, etc. Así que, queridos hermanos, seamos serios en esto. Tenemos todas las razones para hacerlo, considerando tanto el juicio de Dios, en donde todo saldrá a la luz, como la disciplina de Dios que va operando en nuestros hermanos y nosotros también, y el poder del Espíritu que nos consuela por el testimonio bíblico como hombres como Job. Concluimos entonces con esto. En primer lugar, la vida cristiana se caracteriza por una santidad relacional bajo presión. Recordemos que nuestra comunión no puede sostenerse en la amargura ni en la frialdad. No debemos normalizar esto. La iglesia verdadera no es una estructura externa, es una familia espiritual formada en el amor. Un amor que no tolera la frialdad, no tolera la amargura. Y nuestro testimonio hasta el mundo empieza entonces con la manera en la que nos tratamos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso seremos conocidos de ese Señor, por cómo nos amamos. Segundo, la santidad relacional se sostiene en la esperanza viva de la compasión de Dios. Como Job y los profetas somos llamados a sufrir con paciencia, sabiendo que Dios es compasivo y misericordioso y que nuevamente hace que todas las cosas cooperen para bien. No vemos toda la restauración ahora, pero confiamos que el fin del Señor, esta meta del Señor para nosotros, será buena. La historia de nuestra vida y nuestra iglesia no la escribe el pecado, sino que la escribe la fidelidad de Dios. Por último, el compromiso con esa esperanza se demuestra en fidelidad de nuestra palabra. Rechazamos toda forma de juramento ligero, toda forma de evasión, toda forma de falsa piedad. Nuestra vida debe ser sí cuando decimos sí y no cuando decimos no, reflejando el carácter veraz de nuestro Señor. La integridad de nuestra palabra sostiene la confianza, la unidad y la esperanza dentro del pueblo de Dios.
Queridos hermanos, Dios nos llama hoy no a conformarnos con una santidad superficial, ni con una comunión frágil, ni con una esperanza incierta. Nos llama a vivir una vida caracterizada por una paciencia activa, una esperanza firme en su compasión y una fidelidad real en nuestras palabras y compromisos. Pero recordemos, no corremos esta carrera solos, hermanos, y esto es lo maravilloso. Nuestro Salvador Jesucristo, el modelo perfecto de paciencia, integridad y amor, es también nuestro sustento. En su fuerza es que nosotros luchamos, en su misericordia es que nosotros descansamos y en su promesa es que nosotros esperamos hasta ver su gloria manifestada plenamente en nosotros en aquel día en el que el juez venga y se aparezca para glorificarnos. Que el Señor confirme esta enseñanza, queridos hermanos.